Cuando Rosa pronunció esas palabras, se me heló la sangre. Señor, esta niña vivió conmigo en el orfanato hasta los 14 años. 30 años buscando a mi hermana desaparecida, y la respuesta estaba justo delante de mí, pronunciada por una empleada que acababa de entrar en mi casa. Si alguna vez has perdido a un ser querido, y has pasado décadas cargando con la culpa de no haber podido protegerlo, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que descubrí cambió por completo mi perspectiva sobre la pérdida, la redención y el poder de una promesa de la infancia. El sol de la tarde se colaba por las ventanas de la mansión, iluminando las capas de polvo que danzaban en el aire quieto. El silencio de la casa era denso, casi sólido, interrumpido solo por el lejano sonido del reloj del pasillo, que marcaba cada segundo con cruel precisión. Me detuve frente al viejo retrato que siempre había estado allí, colgado en la pared de la sala principal. Una niña de 7 años con ojos oscuros y profundos, cabello castaño ondulado y una sonrisa tímida que irradiaba toda la inocencia del mundo. Isabela, mi hermana, la niña que desapareció cuando yo tenía 9 años y ella solo 7, secuestrada por manos desconocidas un domingo cualquiera en el Parque Unión de Guanajuato. Ya no recordaba la textura exacta de su mano en la mía, pero sí el aroma a fresa del champú que mi madre usaba. Recordaba su risa aguda cuando hacía muecas, la forma en que pronunciaba mi nombre, Alejandro, alargando las vocales como si fuera una canción. Recordaba la promesa que le hice esa mañana, antes de salir de casa. Te cuidaré, mi estrella. Y recordaba, con una claridad que quemaba como un hierro candente, el momento en que solté su mano para recoger la pelota que había rodado cuesta abajo. Cuando regresé, ya no estaba. Rosa estaba a mi lado, sosteniendo un paño de limpieza en sus manos temblorosas, con la mirada fija en el retrato y una expresión que mezclaba miedo y reconocimiento. Era nueva en la casa. La habían contratado hacía apenas 3 semanas para encargarse de la limpieza y la cocina. Una mujer sencilla, de unos 35 años, con la piel morena curtida por el sol y las manos callosas por una vida de trabajo duro. Jamás imaginé que esta desconocida sería el puente entre mi pasado destrozado y un futuro con el que ni siquiera me atrevía a soñar. El aire entre nosotras estaba cargado de algo invisible y denso, como si el universo contuviera la respiración, a la espera de ver qué sucedería a continuación. La conocí, repitió Rosa con voz baja pero firme, cargada de una verdad que sentí hasta los huesos. En el orfanato no la llamaban Isabela, la llamaban Daniela. Pero recuerdo sus ojos, señor, los mismos ojos del retrato. Dibujaba pianos todo el tiempo y hablaba de un hermano que la llamaba mi estrella. Se me nubló la vista. Me flaquearon las piernas. Apoyé la mano en la fría pared, sintiendo cómo el mundo daba vueltas a mi alrededor. 30 años de búsquedas infructuosas, de investigadores que no encontraron nada, de noches en vela preguntándome dónde estaría, si estaría viva, si me recordaría. Y ahora, esta sencilla mujer presentaba la primera prueba fehaciente de que Isabela había sobrevivido. El reloj seguía marcando los segundos, pero para mí, el tiempo se había detenido por completo. Miré a Rosa, luego al retrato, y por primera vez en 30 años sentí algo que no era solo dolor, era esperanza. Una esperanza frágil, aterradora, pero real. Tenía la garganta seca, las palabras atascadas entre el pecho y la boca. Solo pude susurrar: cuéntamelo todo. Cada detalle que recuerdes de ella. Por favor. Rosa asintió lentamente, y cuando empezó a hablar, sentí que mi vida estaba a punto de partirse en dos. Antes y después de ese momento. Aún no lo sabía. Pero aquella conversación en la polvorienta habitación de mi mansión vacía sería el primer paso de un viaje que me llevaría a las profundidades de la memoria, el perdón y la redención. Un viaje que demostraría que algunas promesas son demasiado fuertes para que el tiempo, la distancia o incluso la muerte las rompan, y que el amor entre hermanos puede desafiar lo imposible. Rosa empezó a hablar, y cada palabra que salía de su boca era como una cuchillada que reabría heridas que creía curadas.
Me habló del orfanato San Vicente, un lugar olvidado en las montañas de Guanajuato, a donde llegaban niños sin nombre con documentos falsos e historias inventadas. Dijo que Daniela, mi Isabela, había llegado allí a los 7 años, traída por una mujer desconocida, que la dejó llorando en la puerta y desapareció antes de que nadie pudiera preguntar. Escuché cada palabra, sintiendo cómo se me oprimía el pecho, cómo me temblaban tanto las manos que tuve que sentarme en el sofá para no caerme. El aire de la habitación parecía enrarecido, insuficiente para llenar mis pulmones, que buscaban oxígeno con desesperación. Lloraba todas las noches, continuó Rosa, con los ojos vidriosos fijos en algún punto lejano de su memoria. Llamaba a alguien llamado Alejandro. Decía que su hermano vendría a buscarla, que le había prometido cuidarla para siempre. Se me nubló la vista. Lágrimas ardientes me corrían por las mejillas, sin que pudiera contenerlas. 30 años preguntándome si me había olvidado, si se culpaba por haberme dejado solo, si sabía que nunca dejé de buscarla, y ahora descubría que pasaba noches enteras esperando a que cumpliera mi promesa, que creía en mí incluso cuando el mundo entero la abandonó. Rosa me contó que Daniela era callada, reservada, pero amable con los demás niños, que dibujaba compulsivamente, siempre pianos, siempre casas con jardines, siempre 2 niños de la mano, que las monjas intentaron hacerla olvidar el pasado, como hacían con todos los niños, pero ella se negaba a abandonar esos recuerdos. A los 14 años, una familia de León la adoptó. Rosa no la volvió a ver. Nunca supo si fue feliz, si encontró la paz, si siguió dibujando esos pianos que atormentaban sus cuadernos. La última imagen que Rosa tenía de ella era la de una adolescente delgada, de pelo largo y ojos tristes, saludando desde la ventanilla de un coche viejo que se la llevaba. Cuando Rosa terminó de hablar, el silencio volvió a llenar la habitación como una presencia física y opresiva. Miré el retrato de Isabela, esa niña de 7 años congelada en el tiempo, y por primera vez en 30 años, permití que la verdad me golpeara con toda su fuerza. Había estado viva, había crecido, me había esperado, y yo no estuve allí. No pude salvarla del orfanato, del miedo, de la soledad que debió de devorar su infancia. La culpa que siempre había cargado se transformó en algo aún más pesado, la certeza de que le había fallado en todos los sentidos posibles. ¿Dónde está ahora?, alcancé a preguntar con voz ronca y quebrada. ¿Sabes a dónde fue después de la adopción? Rosa negó lentamente con la cabeza, y vi en sus ojos el mismo dolor que me oprimía el pecho. No lo sabía. Nadie lo sabía. El rastro de Isabela se había perdido hacía más de 20 años, engullido por el corrupto sistema de adopciones ilegales que dominaba México en los 90. Pero algo dentro de mí, una fuerza primitiva e irracional, se negaba a aceptar que la historia terminara ahí. Si había sobrevivido hasta los 14 años, si había mantenido vivo mi recuerdo todo ese tiempo, entonces había esperanza. Había una posibilidad. Me levanté del sofá, con las piernas temblando. Caminé hasta la ventana y contemplé la ciudad iluminada a mis pies. Guanajuato de noche era un mar de luces doradas contra las oscuras montañas, hermoso e indiferente al sufrimiento humano. En algún lugar de aquel inmenso país, Isabela, o Daniela, o como fuera que la hubieran obligado a usar, podría estar viva. Podría estar mirando la misma luna que yo vi a través del frío cristal de la ventana. Podría aún recordar la promesa que le hice 30 años atrás. Cerré los ojos y, por primera vez desde su desaparición, hice una nueva promesa. La encontraría, sin importar cuánto tiempo me llevara, cuánto dinero me costara, cuántas puertas tuviera que derribar. Rosa se acercó en silencio y me puso la mano en el hombro. Un gesto sencillo pero lleno de compasión. «Te ayudaré a buscar», susurró. «Si hay alguna posibilidad de encontrarla, la encontraremos juntas». Miré a esta mujer a la que apenas conocía y vi en ella algo que había perdido hacía mucho tiempo. La fe. La fe en que los milagros aún eran posibles, en que el amor podía vencer al tiempo, en que algunas historias no terminaban en tragedia. Asentí en silencio, incapaz de articular palabra.
y sentí por primera vez en 30 años que ya no estaba sola en esta búsqueda imposible. La noche apenas comenzaba, pero sabía que jamás volvería a dormir igual. Tras la partida de Rosa, permanecí solo en la habitación hasta el amanecer, incapaz de moverme, incapaz de pensar en nada más allá de aquella revelación que, a la vez, destrozó y reconstruyó mi mundo. La mansión que me rodeaba era un testimonio silencioso de todo lo que había ganado y todo lo que había perdido. Paredes de mármol italiano, lámparas de cristal austriaco, muebles importados de París, cada objeto costoso inútil, cada logro material carente de significado. Construí un imperio financiero. Me convertí en uno de los hombres más ricos de Guanajuato. Pero nada de eso llenó el vacío que Isabela dejó al desaparecer. Nada lo haría jamás. Caminé por los pasillos vacíos mientras el sol comenzaba a pintar el cielo de rosa y naranja a través de los enormes ventanales. Cada habitación de la casa resonaba con ausencias. El comedor donde cenaba solo cada noche, ocupando solo un extremo de la mesa con capacidad para 20 personas. El despacho donde trabajaba hasta altas horas de la noche para evitar el silencio de las habitaciones vacías. La biblioteca repleta de libros que nunca leí, comprados solo para llenar espacio, para crear la ilusión de que aquello era un hogar, y no un lujoso mausoleo. Mis pasos resonaban sobre el frío mármol, y el sonido me recordaba constantemente que estaba sola, siempre sola. Llegué a la habitación que había pertenecido a Isabela antes del secuestro, la única habitación de la mansión que había conservado tal y como estaba 30 años atrás. Mi madre María nunca tuvo el valor de tocar nada después de la desaparición de Isabela, y cuando murió 10 años después, con el corazón destrozado por la pérdida, consumida por un dolor incurable, asumí la responsabilidad de preservar ese espacio sagrado. Las paredes aún conservaban el papel tapiz rosa con estrellas doradas. La camita con sábanas de princesa estaba hecha como si esperara el regreso de su dueña en cualquier momento. Los juguetes, polvorientos pero intactos, permanecían en los estantes como silenciosos centinelas del tiempo congelado. Me senté al borde de la cama y tomé el osito de peluche que tanto le gustaba a Isabela, un juguete marrón y desgastado, al que le faltaba un ojo y tenía la nariz rota. Lo llamaba Señor Chocolate y dormía abrazándolo todas las noches. Apreté el osito contra mi pecho, y por primera vez en años, lloré. No fue un llanto silencioso y contenido, fue visceral, violento, un sollozo que brotó de lo más profundo de mi alma y me desgarró la garganta. Lloré por todos los años perdidos, por todas las veces que me pregunté dónde estaría, si tendría comida, si alguien la trataría con cariño. Lloré por la niña que me esperó en un frío orfanato y que nunca vio a su hermano entrar por esa puerta. Lo siento mucho, mi estrella. Susurré a la habitación vacía, a los fantasmas que la habitaban. Lo siento mucho por no haber podido protegerte, por soltar tu mano, por no haberte encontrado a tiempo. Las palabras salieron entrecortadas por sollozos, y sabía que Isabela no podía oírme, pero necesitaba decirlo. Necesitaba que el universo fuera testigo de mi arrepentimiento, mi dolor, mi amor inquebrantable por esa niña que se había convertido en una extraña. El sol entraba ahora a raudales por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire como diminutos espíritus danzantes. La luz acariciaba cada objeto de la habitación con una ternura casi cruel. Miré el piano en la esquina de la habitación. Un pequeño pero elegante piano de cola que mi madre solía tocar para nosotros cada tarde. A Isabela le encantaba sentarse junto a él en el banco, observando cómo los dedos de María se deslizaban sobre las teclas como si conversaran con la música. Después de que Isabela desapareció, mi madre nunca volvió a tocar. El piano permaneció allí, cubierto, silencioso, acumulando polvo y recuerdos. Con cuidado levanté la tapa, dejando al descubierto las teclas amarillentas por el paso del tiempo. Pulsé una tecla al azar, un do central que sonó desafinado y melancólico en el silencio de la habitación. El sonido resonó y se fue apagando lentamente, dejando de nuevo solo el vacío. Cerré los ojos y me permití recordar aquel último día,
El día en que todo cambió para siempre. Era un domingo soleado de mayo. Mi madre había preparado panqueques para el desayuno, e Isabela estaba emocionadísima porque íbamos al parque. Llevaba un vestido amarillo con flores blancas, sandalias rojas y el pelo recogido con una cinta azul que mi madre le había regalado. ¿Me vas a empujar en el columpio, Ale?, preguntó, usando el apodo cariñoso con el que solo ella me llamaba. Hasta que toque el cielo. Le prometí que sí, claro que sí, como siempre. Pero nunca tuve la oportunidad de cumplir esa promesa. Cuando volví de buscar la pelota, ya no estaba, y el columpio vacío se mecía suavemente con el viento, como si se burlara de mi negligencia. Aquel domingo de mayo, el Parque Unión estaba a rebosar. Familias haciendo picnic en el césped, niños corriendo entre los árboles, vendedores ambulantes ofreciendo algodón de azúcar y globos de colores. El aire olía a jacarandas y churros recién hechos, y el sol brillaba con esa intensidad tan especial de la primavera mexicana. Isabela corría delante de mí, su risa resonando como campanillas, su vestido amarillo girando con cada vuelta. «Ale, atrápame», gritó, mirándome con esos ojos brillantes de pura alegría. La perseguí, fingiendo que no podía alcanzarla, oyendo cómo su risa se hacía más aguda con cada intento fallido. Aquel era nuestro juego favorito, y en ese momento todo era perfecto, todo era sencillo, todo era como debía ser para siempre. Mi padre, Ricardo, se había quedado en casa atendiendo a un cliente importante. Era abogado, y siempre anteponía el trabajo a todo lo demás, un rasgo que heredé, y que más tarde me ayudaría a amasar una fortuna, pero que me condenaría a una eterna soledad. Mi madre estaba con nosotros, sentada en un banco cerca del lago, leyendo un libro de poesía que siempre llevaba consigo. Vestía un vestido blanco de lino y gafas de sol grandes, y de vez en cuando nos miraba jugar con una dulce sonrisa. «Ten cuidado, Alejandro», me advirtió cuando pasamos corriendo a su lado. «No dejes que tu hermana se lastime», asentí con confianza, arrogante en mi infantil certeza de que nada malo podía ocurrir mientras yo estuviera cerca. Fue entonces cuando la pelota de Isabela rodó colina abajo hacia los densos arbustos que rodeaban el lago. Era una pelota nueva, rosa con estrellas plateadas, que había recibido por su cumpleaños hacía apenas 2 semanas, y que adoraba más que ningún otro juguete. «Ale, tráeme mi pelota», suplicó, deteniéndose y señalando hacia donde había desaparecido. «Por favor, que no se caiga al agua». La miré. Luego miré la colina, y tomé la decisión que destruiría mi vida. «Quédate aquí, mi estrella. No te muevas de aquí, ¿de acuerdo? Vuelvo enseguida». Ella asintió, obediente como siempre, y se quedó allí, con su vestido amarillo brillando al sol. Esa fue la última vez que la vi de pie. Bajé corriendo la colina, apartando ramas y hojas buscando la pelota rosa entre la densa vegetación. Tardé más de lo que esperaba, quizá 3 minutos, quizá 5, quizá una eternidad condensada en segundos que entonces me parecieron normales, pero que luego repasaría obsesivamente en mi mente, buscando señales que se me habían escapado, oportunidades para haber hecho las cosas de otra manera. Cuando encontré la pelota atrapada entre las raíces de un árbol, y volví a subir corriendo la colina, con la pelota triunfante en mis manos y una sonrisa en el rostro, ya no estaba allí. El lugar donde había dejado a Isabela, ese mismo sitio donde prometió quedarse, estaba vacío. Solo hierba pisoteada y el repentino y aterrador silencio que precede a todas las tragedias. «Isabela», grité, girando en todas direcciones con el corazón a mil. «Isabela, ¿dónde estás?». No hubo respuesta, solo el viento entre los árboles y el lejano sonido de otros niños jugando. Corrí hacia mi madre, dejando caer la pelota de mis manos temblorosas. «Mamá, ¿dónde está Isabela? Estaba aquí y ahora ha desaparecido». Mi madre se levantó de un salto. El libro cayó al suelo y sus ojos se abrieron con ese miedo que solo las madres conocen. Empezamos a buscarla juntas, gritando su nombre, corriendo entre los árboles, preguntando a la gente si habían visto a una niña con un vestido amarillo. Nadie había visto nada,
Nadie había oído nada. Era como si se la hubiera tragado el aire. Mi madre corrió a llamar a la policía, con la voz quebrada por el pánico y las manos temblando tanto que apenas podía marcar el teléfono público. Seguí buscando, recorriendo cada rincón del parque, mirando detrás de cada árbol, cada arbusto, cada banco. «Isabela, Isabela», gritaba con la voz ronca. La gente empezó a reunirse, ayudando en la búsqueda, formando grupos que se extendieron por el parque como hormigas en un hormiguero perturbado. Pero no encontramos nada. Ni rastro, ni pista, ni señal de que hubiera estado allí más allá de mis propios recuerdos, que empezaban a parecerme irreales como si lo hubiera soñado todo. El sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de rojo sangre, y yo seguía buscando, negándome a creer que había perdido a mi hermana. Cuando por fin llegó la policía y comenzó el interrogatorio, apenas podía hablar. Tenía un nudo en la garganta, las palabras atrapadas tras un nudo de culpa y terror. Describí a Isabela, el vestido amarillo, el lazo azul en el pelo, las sandalias rojas, los ojos oscuros y profundos. Describí el lugar exacto donde la dejé, la hora en que estuve fuera, el hecho de que cuando regresé, simplemente ya no estaba. Los policías lo anotaron todo con semblante grave, intercambiando miradas que entonces no comprendí, pero que años después aprendí a reconocer. La mirada de quien sabe que las primeras horas son cruciales, y esas horas ya habían pasado. Mi madre lloraba en silencio a mi lado, con las manos cubriéndose el rostro, temblando de pies a cabeza. Y yo, con tan solo 9 años, comprendí por primera vez en mi vida lo que significaba cargar con un peso imposible de soportar. Los días que siguieron a la desaparición de Isabela fueron una pesadilla borrosa, de la que nunca desperté del todo. Nuestra casa se llenó de policías, periodistas, voluntarios, desconocidos que invadían cada habitación, haciendo preguntas cuyas respuestas desconocía, mirándome con una mezcla de lástima y sospecha que me hacía desear desaparecer también. Carteles con la cara de Isabela empezaron a aparecer por todo Guanajuato, en farolas, en escaparates, en autobuses. ¿Han visto a esta niña?, gritaban las enormes letras sobre su foto sonriente, tomada el día de su cumpleaños, 3 meses antes. Cada cartel era una puñalada, un recordatorio constante de que estaba desaparecida y de que yo era responsable. Le había prometido cuidarla y le había fallado. Mi madre dejó de comer, de dormir, de vivir con sentido. Pasaba los días sentada al piano, con las manos sobre las teclas, pero sin el valor de pulsar ninguna, como si cada nota que tocaba fuera una traición a su hija perdida. Su rostro, antes lleno de luz y calidez, se convirtió en una máscara pálida y vacía. Envejeció 10 años en 2 meses. Mi padre se volcó en el trabajo con una intensidad frenética, marchándose antes del amanecer y volviendo cuando yo ya estaba dormida, o al menos fingiendo estarlo, porque dormir se había vuelto imposible. Y yo, una niña de 9 años, cargaba con la culpa como una losa atada al cuello, ahogándome lentamente en un mar de «y sí». Las investigaciones no llevaron a ninguna parte. La policía siguió todas las pistas. Interrogó a sospechosos conocidos, revisó las cámaras de seguridad cercanas que no captaron nada útil, entrevistó a todos los que estaban en el parque ese día. Nada. Era como si Isabela hubiera sido arrancada de la realidad, dejando solo un vacío con forma de niña donde debería haber estado. Algunos murmuraban teorías. Tráfico de menores, adopciones ilegales, cosas que yo era demasiado joven para comprender del todo, pero que atormentaban mis pesadillas. Mi madre se negaba a creer que Isabela estuviera muerta, aferrándose a la esperanza como un náufrago se aferra a un trozo de madera en el océano. Mi padre no hablaba del tema, pero podía ver en sus ojos que ya había empezado a sufrir su pérdida. Pasaron los años. Crecí cargando con esa culpa como si fuera una segunda piel. Me convertí en una adolescente callada y centrada, obsesionada con el control porque era lo único que me hacía sentir menos impotente. Estudié compulsivamente, trabajé desde muy joven,
Me construí una coraza de éxito para ocultar a la niña rota que llevaba dentro. Cuando tenía 19 años, mi madre finalmente sucumbió al peso del dolor. Su corazón simplemente dejó de latir una noche, como si hubiera decidido que no valía la pena seguir viviendo en un mundo sin Isabela. Mi padre me siguió 5 años después. Un infarto repentino en su oficina. Me quedé sola a los 24, heredera de una fortuna que no deseaba y con una casa llena de fantasmas. Pasé las siguientes 2 décadas buscando a Isabela por todos los medios posibles. Contraté investigadores privados que registraron orfanatos, hospitales y archivos civiles. Publiqué anuncios en periódicos. Creé perfiles en redes sociales dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas. Ofrecí recompensas astronómicas por cualquier información que condujera a su paradero. Pero México es vasto, caótico, y los niños desaparecidos en los 90 no eran más que estadísticas en archivos polvorientos. Cada pista terminaba en un callejón sin salida. Cada esperanza se convertía en desilusión. Aprendí a vivir con el dolor constante, a aceptarlo como parte permanente de mi existencia, como un órgano vital que duele pero que te mantiene con vida. Hasta aquella tarde en que Rosa entró en mi casa. Ahora, sentada en la habitación de Isabela mientras amanecía, tenía en mis manos la primera prueba fehaciente de que había sobrevivido. Rosa había visto a mi hermana. Había vivido con ella. La había oído hablar de mí, pronunciar mi nombre en las oscuras noches del orfanato. Isabela había mantenido vivo mi recuerdo incluso cuando todo parecía conspirar para que lo olvidara. Esta revelación era a la vez un regalo precioso y una tortura sutil, porque significaba que ella había estado allí, accesible, esperando, mientras yo buscaba en los lugares equivocados, con las preguntas equivocadas. ¿Cuántas veces había pasado cerca sin darme cuenta? ¿Cuántas oportunidades había desperdiciado por no saber dónde buscar? Pero ya no importaba. El pasado estaba sellado, inaccesible, inmutable. Lo que importaba era el presente, y el futuro que aún podíamos tener. Rosa había dicho que Isabela fue adoptada a los 14 años por una familia de León. Eso había sucedido hacía más de 20 años, pero era la pista más concreta que tenía. Tomé mi teléfono y comencé a llamar incluso antes de que abrieran las oficinas, dejando mensajes urgentes para investigadores, abogados y contactos del gobierno. Si Isabela había sido adoptada legalmente, habría registros. Si la adopción era ilegal, habría gente que supiera del plan. De una forma u otra iba a encontrar esa pista y seguirla a donde quiera que me llevara. No iba a soltar su mano de nuevo. Nunca más. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo. El reencuentro que Alejandro tanto anhela está más cerca de lo que imagina. 3 días después de la revelación de Rosa, nos dirigíamos al orfanato San Vicente. El camino a través de las montañas de Guanajuato era sinuoso y empinado, serpenteando entre acantilados y valles envueltos en niebla. Rosa iba en el asiento del copiloto, casi siempre en silencio, mirando por la ventana con una expresión distante que reconocí bien. La mirada de alguien que revive recuerdos dolorosos. Apreté el volante con demasiada fuerza, con los nudillos blancos, intentando controlar la ansiedad que crecía con cada kilómetro. En cada curva, en cada señal que indicaba que nos acercábamos, mi corazón se aceleraba. Después de 30 años, por fin iba a pisar el lugar donde Isabela había vivido parte de su infancia robada. El orfanato apareció en el horizonte como una visión fantasmal. Un viejo edificio de piedra gris con ventanas estrechas como ojos recelosos, rodeado por un alto muro cubierto de hiedra. La verja de hierro estaba oxidada y entreabierta, crujiendo ominosamente al empujarla. El jardín delantero estaba descuidado, cubierto de maleza que crecía sin control, y el silencio del lugar era opresivo, solo interrumpido por el silbido del viento entre los árboles retorcidos. Era difícil imaginar niños jugando allí, riendo, viviendo. El lugar parecía más una tumba que un hogar. Sentí una punzada en el pecho al pensar que Isabela había pasado 7 años de su vida entre esas paredes frías e incoloras.
Rosa hizo sonar el viejo timbre que colgaba de la puerta principal, y el sonido resonó en el edificio vacío como un grito en una catedral. Esperamos en tenso silencio hasta que unos pasos arrastrados se acercaron desde el otro lado. La puerta se abrió, dejando ver a una monja anciana tan pequeña y encorvada que parecía doblegada por el peso de los años. Sus ojos estaban claros pero cansados, como si hubieran visto demasiado sufrimiento como para seguir sorprendiéndose. ¿Sí?, preguntó con voz ronca. Rosa dio un paso al frente, hablando suave pero firmemente. Hermana Magdalena, soy Rosa. Viví aquí hace muchos años. Él es Alejandro Villalba. Buscamos información sobre una chica que estuvo aquí en los años 90. La monja nos observó en silencio durante un largo rato. Luego retrocedió, abriendo la puerta del todo. Pasen. El interior del orfanato era aún más deprimente que el exterior. Pasillos estrechos con paredes desconchadas, olor a moho y desinfectante barato, luz tenue que se filtraba por ventanas sucias. Seguimos a la hermana Magdalena hasta una pequeña habitación que parecía servir de oficina. Un escritorio viejo, archivos apilados caóticamente, un crucifijo en la pared que lo observaba todo con ojos de madera. Nos ofreció sillas crujientes y se sentó al otro lado del escritorio, con sus manos arrugadas entrelazadas sobre la superficie desgastada. ¿De qué niña hablan?, le pregunté. Le mostré una foto de Isabela, la misma del retrato que tengo en casa, reproducida y llevada en mi cartera durante 3 décadas como un talismán de esperanza que nunca me abandonó. Puede que aquí la llamaran Daniela. Desapareció en mayo de 1993, cuando tenía 7 años. La hermana Magdalena tomó la foto con dedos temblorosos y la examinó bajo la tenue luz de la lámpara. Vi algo cambiar en su expresión, un reconocimiento, una vieja tristeza que despertaba. Daniela, murmuró, como probando el nombre en sus labios. Sí, la recuerdo. Una niña callada, traumatizada. No habló durante los primeros meses, solo dibujaba. Pianos, siempre pianos. El corazón me dio un vuelco. Era ella. Ya no cabía duda. Isabela había estado allí, había respirado ese aire viciado, había caminado por esos fríos pasillos. Por favor, dije con voz más alta de lo que pretendía, casi desesperada. Cuénteme todo lo que recuerde. Cualquier detalle. La monja suspiró profundamente, cerrando los ojos como reuniendo fuerzas para revivir recuerdos que prefería mantener enterrados. La trajo una mujer, comenzó la hermana Magdalena con voz baja pero clara. Dijo que los padres de la niña habían muerto en un accidente de coche, que no tenía familiares que pudieran hacerse cargo de ella. Presentó documentos, el certificado de nacimiento, los certificados de defunción de los padres. Todo parecía legítimo, así que aceptamos a la niña. Pero yo siempre supe que algo no iba bien. La mujer estaba demasiado nerviosa, demasiado apresurada. Y la niña tenía una mirada, ¿sabe? Como si esperara que alguien viniera a buscarla, como si supiera que no pertenecía allí. Las palabras de la monja me golpearon como piedras, cada una añadiendo peso a la culpa que cargaba. Isabela lo sabía. Siempre supo que tenía una familia, que no debería estar allí. Y yo nunca llegué. ¿Cuándo la adoptaron?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Rosa dijo que fue cuando tenía 14 años. La hermana Magdalena asintió lentamente. Una familia de León, los Mendoza. Parecían buena gente. El hombre tenía un taller mecánico. La mujer trabajaba en una panadería. No tenían hijos. Daniela tenía miedo de irse. Lo recuerdo perfectamente. Se aferró a Rosa, llorando, diciendo que su hermano no sabría dónde encontrarla si se iba. Pero no había otra opción. Era demasiado joven para quedarse aquí indefinidamente. Y el sistema... Bueno, al sistema no le importaba lo que sintieran los niños. Solo le importaba lo que le convenía. Así que se fue. La monja hizo una pausa, con lágrimas brillando en sus ojos. Nunca supe qué pasó después. La hermana Magdalena se levantó lentamente, con las articulaciones crujiendo por el esfuerzo,
y caminó hacia un oscuro armario de madera en la esquina de la habitación. Sus manos temblorosas buscaron entre montones de papeles amarillentos y carpetas mohosas, hasta que encontró lo que buscaba. Una vieja caja de zapatos, atada con un cordel desgastado. «Guardo algunas cosas de los niños que pasaron por aquí», explicó en voz baja, colocando la caja sobre la mesa con reverente cuidado. «No sé exactamente por qué. Creo que es porque tenían tan poco, ¿sabe? Y cuando se iban, a veces dejaban atrás las únicas cosas que realmente les pertenecían. Me parecía cruel tirarlas, como si estuviéramos borrando su existencia. Así que las guardé. Durante 30 años, las guardé. Se me hizo un nudo en la garganta, mientras desataba el cordel con dedos que apenas obedecían sus órdenes. Dentro de la caja había fotografías descoloridas, dibujos infantiles doblados, pequeños objetos sin valor monetario, pero cargados de historias que nadie recordaba ya. La monja rebuscó entre los recuerdos olvidados hasta que encontró una hoja de cuaderno doblada en 4, amarillenta por el paso del tiempo, pero aún intacta. «Daniela dejó esto cuando la adoptaron», dijo, extendiéndome el papel. «Me pidió que lo guardara, dijo que era importante. Dijo que si alguien venía a buscarla debía mostrar esto para demostrar quién era». Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el papel. Lo desdoblé con infinito cuidado, como si manejara una reliquia sagrada, y lo que vi dentro me dejó sin aliento. Era un dibujo hecho con lápices de colores gastados, con líneas infantiles pero cuidadosas, lleno de detalles que solo podían provenir de recuerdos verdaderos. Una casa con paredes blancas y techo rojo. Nuestra casa, tal como era antes de mudarnos a la mansión actual. Un jardín con flores amarillas, los girasoles que mi madre cultivaba y que llenaban el patio de color, un piano de cola en la sala, con una mujer sentada tocándolo, mi madre, inconfundible incluso en los simples trazos del dibujo, y en el centro de todo, 2 niños tomados de la mano, uno más alto que el otro, ambos sonrientes. Encima de ellos, escrito con la letra temblorosa de un niño que intentaba ser cuidadoso, había un texto que me rompió el corazón. «Soy Isabela Villalba. Mi hermano se llama Alejandro. Él me promesó que me encontraría». Caí de rodillas. Literalmente caí. Mis piernas flaquearon bajo el peso de una emoción demasiado intensa para mi cuerpo. El dibujo se me escapó de las manos y cayó al suelo, y no pude parar de sollozar. Un llanto violento que brotó de un lugar tan profundo en mi interior que desconocía su existencia. Rosa se arrodilló a mi lado, abrazándome por los hombros, llorando también. La hermana Magdalena permaneció de pie, con lágrimas que corrían silenciosamente por su rostro arrugado, las manos juntas en oración. En ese momento, en esa miserable habitación de un orfanato olvidado, tuve en mis manos la prueba de que Isabela nunca me había olvidado, de que había mantenido viva mi promesa en su interior, de que había esperado, creído y guardado mi nombre como un tesoro escondido durante todos esos años de abandono y soledad. Se acordó. Logré decir entre sollozos, con la voz quebrada e irreconocible. Se acordó de mí. Sabía quién era. Esperó. Recogí el dibujo del suelo con las manos temblando tanto que casi lo rompo sin querer. Recorrí con los dedos las líneas de colores, las palabras escritas con una esperanza infantil, y sentí como si tocara a la mismísima Isabela a través del tiempo. Ella había sostenido ese mismo papel hacía 30 años, había presionado el lápiz contra él, había vertido su alma en cada trazo. Era el mensaje en una botella que arrojó al mar del destino, con la esperanza de que algún día llegara a las manos adecuadas. Y así fue. Finalmente, de forma imposible y milagrosa, llegó. La hermana Magdalena volvió a sentarse, sintiendo que el peso de los años se había aligerado tras compartir aquel secreto. Era una niña especial, dijo la monja en voz baja. Tenía algo especial, una fuerza interior, una resistencia a la derrota. Los demás niños olvidaban su pasado, se adaptaban, seguían adelante, pero no Daniela. Se aferraba a los recuerdos como si fueran un hilo que la unía a la realidad. Dibujaba sin cesar,
Contaba historias sobre su hermano, sobre la casa, sobre el piano. Los demás niños creían que se las inventaba, pero yo lo sabía. Vi en sus ojos que era real, que venía de un lugar de amor y que se lo habían arrebatado violentamente. Recé por ella todos los días, ¿sabe? Recé para que encontrara la paz. Necesito encontrarla, dije con voz firme, la determinación quemándome a pesar del dolor. Necesito saber qué pasó después de la adopción. Necesito encontrar a la familia Mendoza, averiguar a dónde fue, si todavía está aquí. No pude terminar la frase. La posibilidad de que Isabela ya no estuviera viva era un abismo al que no podía mirar directamente sin marearme. La hermana Magdalena asintió comprensiva. Aquí tengo los papeles de adopción. Dirección en León, número de teléfono. Aunque dudo que siga funcionando después de tantos años, pero es un comienzo. Se levantó de nuevo, buscó en otro archivo, y me entregó una carpeta delgada con papeles manchados por el paso del tiempo. Toma esto. Si te ayuda a encontrar a esa niña, entonces habré cumplido mi promesa de guardar su historia a salvo. Salimos del orfanato con mucho más de lo que teníamos al entrar. El dibujo de Isabela estaba cuidadosamente guardado en mi maletín de cuero, protegido como la preciada reliquia que era. Los papeles de adopción estaban en otra carpeta, posibles claves para el siguiente capítulo de la búsqueda. Rosa caminaba a mi lado en respetuoso silencio, comprendiendo que necesitaba tiempo para asimilarlo todo. El sol ya estaba alto, disipando la niebla de la montaña, y cuando volví la vista al edificio gris y opresivo, sentí una extraña gratitud. Aquel horrible lugar había sido la prisión de Isabela, pero también el lugar donde mantuvo viva su verdadera identidad, donde se negó a olvidar quién era, donde me dejó un mapa para encontrarla. Y ahora, por fin, seguía ese mapa de vuelta a casa. De vuelta en Guanajuato, transformé mi oficina en un centro de investigación. Mapas de León cubrían las paredes. Documentos se esparcían por el enorme escritorio, y los teléfonos no paraban de sonar mientras los investigadores privados que contraté escudriñaban cada archivo público disponible sobre la familia Mendoza. Pasaba noches en vela, encorvado sobre papeles, siguiendo pistas que a veces llevaban a alguna parte, y otras simplemente se desvanecían en el aire. Rosa traía café fuerte y sándwiches que apenas probaba. La preocupación se reflejaba en su rostro cada vez que entraba a la oficina, y me encontraba con la misma ropa del día anterior, los ojos rojos fijos en la pantalla del ordenador. «Necesita descansar, señor», me decía en voz baja. Yo solo negaba con la cabeza. Descansar significaba perder el tiempo, y el tiempo era un lujo que no me podía permitir. No cuando estaba tan cerca. Los investigadores descubrieron que Roberto Mendoza, el dueño del taller mecánico, había fallecido 15 años atrás de cáncer de pulmón. Su esposa, Carmen, se había mudado a Querétaro después para vivir con una hermana. Obtuve su dirección a través de los registros de la Seguridad Social y, sin dudarlo, retomé el camino. La casa en Querétaro era pequeña y modesta, pintada de un azul desvaído, con macetas de geranios en las ventanas. Una señora de cabello blanco y rostro amable abrió la puerta. La confusión era evidente en sus ojos al ver a un desconocido bien vestido parado en su porche. «¿Señora Carmen Mendoza?», pregunté, tratando de mantener la calma a pesar de la ansiedad que me atenazaba el estómago. «Me llamo Alejandro Villalba. Necesito hablar con usted sobre Daniela, la niña que adoptó hace 20 años». Carmen palideció. Se apoyó en el marco de la puerta con las manos temblando visiblemente. «¿Cómo sabes de Daniela?». Su voz era un susurro asustado. Le expliqué rápidamente. La desaparición de Isabela, la revelación de Rosa, la visita al orfanato, el dibujo. Con cada palabra, vi cómo Carmen palidecía aún más, y las lágrimas comenzaban a asomar a sus ojos. «Dios mío», murmuró llevándose la mano a la boca. Siempre lo supe. Siempre supe que algo andaba mal. Los papeles no cuadraban, la historia no tenía sentido, pero deseábamos tanto una hija, deseábamos tanto creer que era legítimo. Abrió la puerta del todo invitándome a entrar. «Por favor, pasa».
Te contaré todo lo que sé. Todo lo que debía haberte contado hace 20 años. Nos sentamos en la habitación, pequeña pero decorada con cariño, con fotos familiares en las paredes y el aroma a café recién hecho en el aire. Carmen sirvió 2 tazas con las manos aún temblorosas y se sentó frente a mí, con lágrimas que ahora le corrían libremente por las mejillas. Daniela es especial, comenzó, con la voz quebrada por la emoción. Durante los primeros meses con nosotros casi no hablaba. Tenía pesadillas todas las noches. Se despertaba gritando por alguien llamado Alejandro. Mi esposo y yo intentamos ayudarla, ser pacientes, darle amor. Poco a poco empezó a abrirse, pero siempre había una tristeza en ella, ¿sabes? Como si una parte de ella estuviera en otro lugar, buscando algo perdido. Dibujaba constantemente, siempre el mismo tema: una casa, un piano, 2 niños. Roberto la llevó a psicólogos, pero ninguno pudo hacerla olvidar. O tal vez no deberíamos haber intentado hacerla olvidar. ¿Dónde está ahora? La pregunta salió más bruscamente de lo que pretendía, pero ya no podía contener la urgencia que me quemaba el pecho. Carmen suspiró profundamente, secándose las lágrimas. Cuando tenía 17 años, tuvo un accidente de coche. Nada grave, pero tuvo que quedarse unos días en el Hospital General de León en observación. Fue allí donde todo cambió. Conoció a un joven médico voluntario que trabajaba con arteterapia. Vio sus dibujos y quedó fascinado. Empezaron a hablar. Le dijo que tenía mucho talento, que debería estudiar arte. Daniela se obsesionó con la idea. Cuando le dieron el alta era diferente, más viva, más esperanzada. Dijo que había encontrado algo que tenía sentido, que el arte podía ser la forma de entender quién era. Carmen se levantó y fue a un viejo armario en la esquina de la habitación, regresando con una pequeña caja de madera. Se fue cuando tenía 18 años. No peleamos. No fue nada dramático. Simplemente dijo que necesitaba encontrarse a sí misma, y no pudimos retenerla. Nos dejó esto, dijo que era para recordarnos que nos amaba aunque ya no estuviera. Abrió la caja dejando ver cartas, fotos y un pequeño cuadro pintado a mano. Una puesta de sol sobre las montañas, firmado en la esquina inferior derecha. Daniela Villalba. Tomé el cuadro con manos temblorosas, viendo su nombre, su verdadero nombre, escrito con orgullo. Había empezado a usarlo de nuevo. Había recuperado su identidad. Sabemos que fue a San Miguel de Allende, continuó Carmen. Envió algunas cartas en los primeros años, diciendo que estudiaba arte, que trabajaba en ferias. Luego, el contacto disminuyó. La última carta que recibimos fue hace unos 10 años. Sentí esperanza y desesperación al mismo tiempo. Isabela había vivido 10 años, pero 10 años era mucho tiempo. Podían haber cambiado tantas cosas. Podría haberse mudado de nuevo, haberse casado, haberse ido del país, pero también significaba que la búsqueda era más intensa de lo que me había atrevido a esperar. ¿Guardas estas cartas?, pregunté, intentando no sonar demasiado desesperado. Carmen asintió y me entregó un sobre grueso lleno de cartas amarillentas. Tómalo. Si de verdad eres su hermano, si puedes traerla de vuelta a casa, entonces estas cartas te pertenecen por derecho. Tomé el sobre como si fuera de cristal, sintiendo el peso de las palabras de Isabela en su interior. Gracias, logré decir con la voz quebrada por la emoción. Le diste amor cuando yo no pude. Eso significa más de lo que puedo expresar. Carmen sonrió entre lágrimas y me tocó la mano. Encuentra a nuestra niña, y cuando la encuentres dile que la amamos, que siempre ha sido nuestra hija, aunque no sea de sangre. La búsqueda de Alejandro llega a su punto culminante. Regístrate para descubrir si finalmente encontrará a Isabela después de 30 años. San Miguel de Allende apareció en el horizonte como una ciudad de ensueño. Calles empedradas que serpenteaban entre coloridas casas coloniales, campanarios barrocos que se alzaban contra el cielo azul, bugambillas que estallaban en cascadas rosas y naranjas sobre antiguas murallas. Era el tipo de lugar donde los artistas buscaban inspiración, donde pasado y presente
coexistían en una armonía imperfecta, donde alguien que intentaba encontrarse a sí mismo podía perderse fácilmente entre las calles laberínticas y los callejones susurrantes. Leí las cartas de Isabela durante todo el viaje. Cada palabra se grababa en mi memoria como fuego sobre madera. Escribía sobre colores, sobre la luz, sobre cómo la pintura era lo único que mitigaba el vacío que sentía. Escribía sobre sueños recurrentes de una casa blanca y un piano. Nunca mencionó mi nombre, pero yo estaba allí, entre líneas, una presencia fantasmal que rondaba sus palabras. Llegué a la ciudad al atardecer, cuando el sol lo pintaba todo de dorado, y las sombras se alargaban dramáticamente sobre los muros de piedra. El centro histórico vibraba de vida. Turistas fotografiando la parroquia rosa, vendedores ofreciendo artesanías, músicos callejeros creando una banda sonora para la vida que se desarrollaba en las plazas. Contraté a un guía local, un joven llamado Miguel que conocía todas las galerías, todos los mercados, a todos los artistas que habían pasado por San Miguel. Busco a una pintora, le expliqué, mostrándole las fotos antiguas que me había dado Carmen y el nombre que usaba. Daniela Villalba. Tendría unos 35 años. Pinta principalmente retratos, escenas con pianos y niños. Miguel estudió las fotos con atención, con el ceño fruncido por la concentración. El nombre no me suena, dijo finalmente, devolviéndome las fotos. Pero San Miguel tiene cientos de artistas. Muchos trabajan en las ferias, no en galerías formales. Otros dan clases particulares, aceptan encargos privados. Empecemos por la feria de artesanías en el parque principal. Ahí es donde la mayoría de los artistas callejeros venden sus obras. Si todavía está en la ciudad, alguien debe conocerla. Caminamos por las callejuelas mientras caía la noche. Las farolas coloniales se encendían una a una, transformando la ciudad en un escenario de cuento de hadas. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de esperanza y un miedo paralizante. ¿Y si estuviera ahí, a solo unas calles? ¿Y si estuviera tan cerca que por fin pudiera tocarla, después de 30 años? ¿Y si no estuviera, y esto fuera solo otro callejón sin salida en una búsqueda interminable? La feria era un laberinto de puestos iluminados por una tenue luz amarilla, donde se exhibían pinturas, esculturas, cerámica y joyería. Los artistas, sentados tras sus creaciones, observaban a los transeúntes con la esperanza de venderles algo. Algunos charlaban animadamente, otros estaban absortos en sus propios pensamientos. Caminé lentamente entre los puestos, examinando cada rostro femenino, buscando rasgos que se asemejaran a la chica del retrato que cuelga en mi sala. Miguel me seguía en respetuoso silencio, deteniéndose de vez en cuando para preguntar si alguien conocía a Daniela Villalba. La mayoría negó con la cabeza. Algunos parecían reconocer vagamente el nombre, pero no pudieron dar información concreta. La frustración comenzó a crecer en mi pecho como una mala hierba asfixiante. ¿Estábamos persiguiendo fantasmas otra vez? ¿Había cambiado Isabela su nombre de nuevo, borrado sus huellas, desaparecido en un nuevo ciclo de invisibilidad? Fue entonces cuando una anciana que vendía acuarelas me llamó la atención. ¿Daniela Villalba? Repitió el nombre cuando Miguel preguntó y sus ojos se iluminaron al reconocerla. Ah, sí, la conozco. No suele vender aquí en la feria, pero a veces viene. Principalmente pinta retratos por encargo. Trabaja desde casa. Una mujer tranquila y talentosa. Un poco, ¿cómo decirlo? Melancólica. Tiene algo especial, ¿sabe? Como si cargara con un gran peso. El corazón me latía tan fuerte que tuve que apoyarme en el puesto para no tropezar. ¿Sabe dónde vive? Mi voz sonó demasiado desesperada, sobresaltando un poco a la mujer. Dudó, claramente incómoda al revelar la dirección de otra persona. Miguel intervino con suavidad, explicándole que yo era pariente de Daniela, que la había estado buscando durante mucho tiempo, que era urgente e importante. La mujer me observó fijamente durante un largo rato, tal vez buscando señales de sinceridad o de peligro. Finalmente, asintió lentamente. Vive en una casita en el barrio de San Antonio, cerca de la fuente.
Una casa amarilla con puerta azul. Tiene un pequeño jardín delante. Suele estar allí por las tardes, pintando en el patio. Le di las gracias con tanta efusividad que la mujer sonrió con incomodidad, asintiendo como restándole importancia. Pero eso lo era todo. Absolutamente todo. Después de 30 años, incontables investigadores, miles de kilómetros recorridos y esperanzas rotas, por fin tenía una dirección. Una casa amarilla con puerta azul. Un jardín donde mi hermana pintaba bajo el sol mexicano. Un lugar donde Isabela, mi Isabela, existía, respiraba, vivía. Sentí las lágrimas arder en mis ojos y no intenté contenerlas. Miguel me tocó el hombro con suavidad. ¿Nos vamos temprano mañana?, preguntó amablemente. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. El nudo en la garganta me impedía articular palabra. Pasé aquella noche en el hotel, sin poder dormir, tumbado boca arriba mirando al techo, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Había recorrido medio país, rebuscado en archivos de décadas, seguido rastros y huellas borradas por el tiempo. Y ahora estaba a menos de 1 kilómetro de Isabela, tan cerca que podía ir andando en la oscuridad, llamar a la puerta, ver su rostro. Pero algo me frenaba. El miedo, quizá. Miedo a que no fuera ella. Miedo a que fuera ella, pero que no me reconociera. Miedo a que me reconociera, pero que no me perdonara por haber tardado 30 años. Miedo a que el reencuentro destruyera la imagen idealizada que había construido durante décadas. Pero más grande que todos los miedos era el amor. Obstinado, inquebrantable, que había sobrevivido a todas las tormentas y seguía ardiendo como una llama eterna en el centro de mi pecho. Este amor era lo que me levantaría de la cama al amanecer. Este amor era lo que me guiaría hasta aquella puerta azul. Y este amor, esperaba con todas las fuerzas de mi alma destrozada, sería suficiente para traer a mi hermana de vuelta a casa. Apenas había amanecido cuando salí del hotel. Las calles seguían vacías y silenciosas, con solo algunos gatos callejeros y vendedores montando sus puestos. Mis pasos resonaban en los adoquines desgastados mientras subía la colina hacia el barrio de San Antonio. Cada latido de mi corazón se sincronizaba con cada paso, creando un ritmo urgente que palpitaba por todo mi cuerpo. El aire matutino era fresco y estaba impregnado del aroma de las flores, jazmín, bugambilla y algo más que no lograba identificar, pero que parecía apropiado para un momento que había esperado media vida. Miguel se había ofrecido a acompañarme, pero decliné cortésmente. Este momento tenía que ser solo mío, solo nuestro. 30 años de ausencia no podían llenarse con testigos, por muy bien intencionados que fueran. Algunas cosas eran demasiado sagradas para el público. La casa era tal como la habían descrito. Pequeña, pintada de un amarillo descolorido por el sol, con una puerta de madera azul como un pedazo de cielo terrenal, un jardín delantero silvestre pero querido, con flores de colores brillantes que crecían sin orden aparente, pero con una belleza caótica. Una fuente de piedra en el centro del jardín murmuraba el agua en un ciclo eterno, y los pájaros cantaban en los árboles que daban sombra al tejado de tejas rojas. Era el tipo de lugar donde alguien que intentaba sanar viejas heridas podía encontrar una paz temporal. Me detuve ante la verja de hierro, con la mano congelada en el pestillo, incapaz de moverme. Al otro lado de esa verja, más allá de esa puerta azul, estaba mi hermana, la niña que perdí, la mujer en la que se convirtió, el fantasma que me atormentó cada día durante los últimos 30 años. Respiré hondo, reuniendo valor de cada rincón de mi alma fragmentada. Empujé la verja, crujió suavemente, y caminé por el sendero de piedra irregular hasta la puerta. Antes de que pudiera tocar el timbre, oí música que venía de dentro. Un piano. Alguien tocaba el piano, no a la perfección, con algunas notas desafinadas y pausas vacilantes, pero tocaba. Era para Elisa de Beethoven, la misma pieza que mi madre solía tocarnos los domingos por la tarde antes de que el mundo se desmoronara. Casi me flaquean las piernas. Las lágrimas brotaron sin previo aviso,
calientes e incontenibles. Isabela estaba al otro lado de esa puerta tocando la música de nuestra infancia. Lo recordaba. Después de todo, aún lo recordaba. Toqué el timbre. Me temblaba tanto la mano que apenas pude pulsar el botón. La música se detuvo bruscamente. Se acercaron unos pasos ligeros. La puerta se abrió. Y allí estaba. Ya no era la niña de 7 años del retrato. Ya no era la delgada adolescente de las fotos que Carmen me había dado. Era una mujer de 35 años, con el pelo largo y castaño recogido en una coleta suelta. Un rostro delicado marcado por el tiempo y experiencias que no habíamos compartido. Ojos oscuros y profundos. Los mismos ojos del retrato. Los mismos ojos que ahora me miraban con confusión porque yo era un extraño de pie en su balcón a las 7 de la mañana con lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Sí?, preguntó con voz suave y cautelosa. ¿Puedo ayudarte? Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Cómo se resumen 30 años en palabras? ¿Cómo se le dice, soy tu hermano, a alguien a quien juraste proteger y fallaste? ¿Cómo se pide perdón por una vida de ausencia? Finalmente, logré susurrar una sola palabra. Isabela. Se quedó completamente inmóvil con el rostro pálido, los ojos muy abiertos por la sorpresa y algo más. Reconocimiento, tal vez, miedo, esperanza. Se llevó la mano a la boca, temblando visiblemente de pies a cabeza. ¿Cómo? Su voz salió apenas un susurro ahogado. ¿Cómo sabes ese nombre? Nadie me ha llamado así en... Saqué de mi carpeta el dibujo que había dejado en el orfanato hacía 30 años. El papel amarillento, doblado y desdoblado tantas veces que casi se deshacía en los pliegues, pero aún legible, aún conmovedor. Se lo ofrecí, incapaz de hablar. Isabela miró el dibujo, y algo dentro de ella se quebró. Le flaquearon las piernas y cayó de rodillas allí mismo, en el umbral, sollozando, con todo el cuerpo temblando por la fuerza de la emoción que no podía contener. ¿Alejandro? Alcanzó a decir entre lágrimas mirándome con ojos que ahora brillaban con lágrimas y un reconocimiento imposible. ¿Tú viniste a buscarme? ¿Después de tanto tiempo viniste? Yo también caí de rodillas, y ya no había distancia entre nosotros. 30 años se desvanecieron en un instante. La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo delgado y tembloroso contra el mío, sintiendo sus lágrimas empapando mi camisa, sintiendo su corazón latir con fuerza contra mi pecho. Olía a pintura al óleo y jazmín, y cuando cerré los ojos con fuerza, por un momento volví a tener 9 años y ella 7, y estábamos en el parque antes de que todo se torciera, antes de perderla, cuando el mundo aún era sencillo, seguro y completo. Nunca dejé de buscarte, logré decir entre sollozos que me desgarraban la garganta. Cada día, durante los últimos 30 años, te he buscado. Lo siento mucho, mi estrella. Lo siento mucho por haber tardado tanto, por no haber estado en el orfanato, por no haberte protegido, por haberte fallado en todo. Isabela se apartó lo justo para mirarme a la cara, sus manos enmarcando mi rostro, sus dedos rozando mis mejillas como comprobando si era real. «Viniste», repitió, con la voz llena de asombro, alivio y amor. «Siempre supe que vendrías, siempre lo supe. Intentaron hacerme olvidarlo, pero no pude. Eras real. Eras mi hermano. Lo prometiste». Nos quedamos allí, arrodillados en el umbral, abrazados, llorando, y el sol ascendió en el cielo, tiñendo de oro todo a nuestro alrededor. El mundo seguía girando, pero para nosotros, el tiempo se había detenido, y nada más importaba excepto este momento, este abrazo, este reencuentro que desafiaba todos los pronósticos, todas las estadísticas y todos los años de separación. Las semanas que siguieron al reencuentro fueron como volver a respirar. Isabela regresó conmigo a Guanajuato. No de inmediato, necesitaba unos días para asimilarlo, para empacar sus cosas en San Miguel, para despedirse de la vida que había construido allí como Daniela. Pero cuando por fin entró en la mansión,
con solo una pequeña maleta y una carpeta con sus dibujos. Vi en su rostro la misma expresión que yo había sentido durante 30 años. La sensación de regresar a casa después de haber estado perdida demasiado tiempo. Le mostré la habitación que había mantenido intacta, con el señor Chocolate aún esperándome en la cama, el papel tapiz con estrellitas intacto. Se quedó en la puerta un buen rato, mirando, con lágrimas que le recorrían el rostro en silencio. «Lo guardaste todo», susurró. «Nunca te rendiste conmigo». No pude hablar por el nudo en la garganta. Solo asentí y la abracé de nuevo. Poco a poco, Isabela comenzó a compartir su historia, dolorosos fragmentos que surgían de largas conversaciones nocturnas, mientras nos sentábamos en el porche a contemplar las luces de la ciudad. Me habló del orfanato, del frío constante que nunca lograba quitarse, de las noches en que lloraba en la almohada para que los demás niños no la oyeran, de los Mendoza, que habían sido amables, pero que nunca consiguieron llenar el vacío de una familia perdida, del accidente de coche que lo cambió todo, de descubrir el arte como una forma de procesar el dolor que no se podía expresar con palabras, de recuperar el apellido Villalba como un acto de rebeldía y de reivindicación de su identidad, de los sueños recurrentes en los que un niño le tomaba la mano y le prometía cuidarla para siempre. Cada palabra era una puñalada y un bálsamo a la vez. Dolía saber de su sufrimiento, pero sanaba saber que había sobrevivido, que estaba aquí, que teníamos la oportunidad de reconstruir lo que se había roto. Rosa se convirtió en un puente entre nosotras durante los momentos difíciles. Conocía a Isabela en sus dos facetas, la niña del orfanato y la mujer en la que se había convertido, y su presencia le brindaba a mi hermana un consuelo único. Las dos pasaban horas hablando de San Vicente, de los otros niños, de recuerdos no del todo malos. Descubrí que Rosa también había sido adoptada, con el tiempo, por una familia humilde de Guanajuato, y que su vida había sido difícil pero llevadera. «El orfanato no define quiénes somos», le dijo Rosa a Isabela una noche mientras tomábamos té en la sala. «Define de dónde venimos, lo que hemos sobrevivido, pero no define nuestro futuro». Isabela tomó la mano de Rosa, y en ese gesto vi décadas de solidaridad entre dos mujeres que compartían un trauma que la mayoría de la gente jamás comprendería. Sentí una profunda gratitud hacia Rosa, por reconocer a Isabela, por acudir a mí, por ser el catalizador de este improbable milagro. Un día 3 meses después de nuestro reencuentro, Isabela bajó las escaleras con un sencillo vestido de verano, el pelo suelto, y se detuvo ante el piano del salón, el mismo piano que tocaba nuestra madre, y que había permanecido en silencio durante 30 años. «¿Puedo?», preguntó en voz baja mirándome. Asentí, sin poder articular palabra. Se sentó en el banco, con las manos suspendidas sobre las teclas durante un largo rato, y entonces empezó a tocar. Para Elisa otra vez, pero esta vez sin titubear, sin una sola nota desafinada. La música llenó la mansión que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, y era como si mi madre estuviera allí con nosotros, sonriendo a través de las notas, perdonando a través de la melodía. Me senté junto a Isabela en el banco, como solía hacer de niña, y apoyé la cabeza en su hombro. Siguió tocando mientras las lágrimas caían sobre las teclas. Tras terminar la música, nos sentamos en silencio, con el eco de las últimas notas aún resonando en el aire. Isabela me miró con una expresión que mezclaba paz y tristeza. «Encontré algo mientras empacaba mis cosas en San Miguel», dijo en voz baja, sacando un sobre amarillento del bolsillo. Estaba entre los papeles que Carmen me dio cuando cumplí 18. Nunca tuve el valor de abrirlo. Pero creo que ya es hora. Tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió con cuidado. Dentro había una carta. La letra era la de nuestra madre, inconfundible incluso después de tantos años. Isabela leyó en voz alta, con la voz quebrada en cada palabra. «Mi queridísima Isabela, si estás leyendo esto, significa que el tiempo nos ha separado de una forma que no puedo deshacer. Pero debes saber que cada día estuviste en mi corazón. Cada nota que toqué en el piano fue una oración por ti.
Tu hermano Alejandro nunca dejó de quererte. La casa te espera. El piano te espera. Te esperamos aunque ya no estemos aquí cuando regreses. Siempre fuiste, y siempre serás amada. Mamá. Lloramos juntas, sosteniendo aquella carta que había viajado décadas hasta encontrar su destino. Nuestra madre lo sabía, de alguna manera. Había dejado ese mensaje sabiendo que algún día, de alguna forma imposible, Isabela lo encontraría. Y ahora estábamos aquí, cumpliendo la profecía de esperanza que había escrito cuando todo parecía perdido. Ella lo sabía. Susurró Isabela. Siempre supo que volvería a casa. Abracé a mi hermana, sintiendo cómo el peso de 3 décadas de dolor comenzaba a disolverse. No desaparecería por completo. Cicatrices como estas nunca desaparecen del todo, pero podían sanar, podían transformarse en algo más que puro dolor. Podían convertirse en un testimonio de un amor que se negaba a morir, de promesas que resistieron lo imposible, de una familia que el tiempo no pudo destruir por completo. Habíamos perdido 30 años, pero teníamos el resto de nuestras vidas para reconstruir lo que nos habían robado. Y eso, descubrí en ese momento, sentada junto a mi hermana en el banco del piano de nuestra madre. Era una especie de milagro en sí mismo. La travesía de Alejandro e Isabela llega a su fin. Pero el mensaje de esta historia es eterno. Suscríbete al canal para no perderte el emocionante desenlace de esta historia de amor fraternal que desafió lo imposible. Decidí que necesitaba comprender completamente lo que le había sucedido a Isabela, no por venganza, sino para cerrar ese capítulo, por la necesidad de saber toda la verdad, por dolorosa que fuera. Contraté a investigadores especializados en casos antiguos de trata de menores y adopciones ilegales de la década de 1990. Lo que descubrieron fue más sórdido de lo que había imaginado. La mujer que entregó a Isabela al orfanato era enfermera en un hospital privado de Guanajuato, parte de una red organizada que secuestraba niños de familias de clase media y los colocaba en orfanatos con documentación falsificada. Estos niños eran luego adoptados, a veces por familias que realmente deseaban tener hijos, a veces por algo peor que ni siquiera podía imaginar sin sentir náuseas. La enfermera llevaba 15 años muerta, probablemente por una sobredosis de medicamentos que usaba para lidiar con la culpa por lo que había hecho. La red había sido parcialmente desarticulada en un operativo policial a finales de la década de 1990, pero muchos de los involucrados nunca fueron capturados. Isabela y yo nos sentamos juntas a leer los informes de los investigadores. Cada página revelaba un nuevo nivel de crueldad sistemática. Estaba extrañamente tranquila, más tranquila que yo, que sentía la ira arder en mi pecho como un fuego incontrolable. No puedo enojarme, dijo en voz baja cuando terminamos de leer. Si me enojo, vuelven a ganar. Ya me han robado 30 años. No voy a dejar que me roben el resto de mi vida también. Miré a mi hermana y vi una fortaleza que no tenía a los 7 años, una sabiduría adquirida a un precio demasiado alto, una paz que no era resignación, sino una elección consciente. Había sobrevivido no solo físicamente, sino también espiritualmente. Se había negado a dejar que el trauma definiera cada aspecto de su ser. Esto, me di cuenta, era una valentía más profunda. No ira justificada, sino la decisión deliberada de no dejarse consumir por ella. Pero no estaba dispuesto a perdonar tan fácilmente. Tenía los nombres de personas que aún vivían y que habían formado parte de la red, que habían facilitado secuestros de niños, que habían destruido familias por dinero. Quería justicia. Quería verlos pagar. Acudí a mi abogado para preparar demandas, denuncias, para iniciar una batalla legal que podría durar años, pero que finalmente los llevaría a la cárcel. Fue Isabela quien me detuvo. Vino a mi oficina una noche, me encontró rodeado de papeles legales y puso su mano sobre la mía. Alejandro, para. Su voz era firme pero suave. Esto no recuperará el tiempo perdido. No curará las heridas. Solo las mantendrá abiertas, sangrando indefinidamente. Lo que necesitamos no es venganza. Es paz. Es seguir adelante. Intenté argumentar, explicarle que la justicia era importante, que no podían salirse con la suya.
Ella negó lentamente con la cabeza. La justicia sería importante si pudiera cambiar el pasado, pero no puede. Lo que pasó, pasó. Podemos pasar años en los tribunales repasando cada detalle doloroso, reviviendo el trauma a diario, o podemos elegir construir algo nuevo, algo que honre lo que perdimos, pero que no se quede estancado en ello. Sus palabras me impactaron profundamente. Tenía razón, por supuesto que sí. La ira que sentía era mía, no suya. Ella había vivido el trauma. Yo solo había vivido la ausencia. Y si ella, que tenía todo el derecho a exigir venganza, elegía la paz, ¿quién era yo para insistir en la guerra? Cerré los expedientes legales. Cancelé las reuniones con los abogados y por primera vez en 30 años, sentí que algo dentro de mí se relajaba. El peso de la ira era demasiado grande para soportarlo. Dejarla ir fue una liberación que no sabía que necesitaba. Pero no quería quedarme de brazos cruzados. Si no podía castigar a los culpables, podía ayudar a las víctimas. Empecé a investigar organizaciones que trabajaban con niños desaparecidos, con supervivientes de la trata infantil y con la reunificación familiar. Descubrí que había muchas Isabelas, niños robados de sus familias, creciendo con identidades falsas, cargando con heridas que jamás sanarían del todo. Y había muchos Alejandros, hermanos, padres, madres, buscando incansablemente rostros que tal vez nunca encontrarían. El dolor era epidémico, silencioso, ignorado por la sociedad porque era demasiado incómodo afrontarlo. Decidí que si no podía cambiar mi propio pasado, podía intentar cambiar el futuro de otras familias. Podía usar mi riqueza, mis recursos, mi historia, para marcar la diferencia. Le presenté la idea a Isabela, esperando resistencia. En cambio, sus ojos se iluminaron con algo que no había visto desde nuestro reencuentro. Un propósito. Una fundación, dijo de inmediato. Podemos crear una fundación para ayudar en la búsqueda y la reunificación, para apoyar a los sobrevivientes, para impulsar cambios en las leyes que permitieron que esto sucediera. Comenzamos a trabajar juntos, definiendo una visión, una misión y unos valores. Rosa se unió a nosotros, aportando la perspectiva única de alguien que había vivido el sistema desde dentro. Las noches en la mansión, antes silenciosas y vacías, se llenaron de conversaciones apasionadas sobre transformar el dolor en acción, el trauma en cambio, la pérdida en legado. Por primera vez desde que la perdí, sentí que estaba haciendo algo que realmente importaba. No solo acumular riqueza o poder, sino construir puentes entre familias rotas y la esperanza de la reunificación. Construir lo que habría evitado años de sufrimiento si hubiera existido cuando Isabela desapareció. Nos llevó 6 meses constituir legalmente la fundación, encontrar una oficina, contratar personal y desarrollar programas. Decidimos llamarla Fundación María Villalba, en honor a nuestra madre, que nunca perdió la esperanza de que Isabela regresara. El logo que diseñó Isabela era sencillo pero impactante. 2 niños tomados de la mano frente a un piano, líneas simples que capturaban la esencia de nuestra historia sin necesidad de palabras. El día de la inauguración oficial, la sede estaba llena de periodistas, representantes de otras ONG y familiares de niños desaparecidos. Estaba de pie en el escenario improvisado, con Isabela y Rosa a mi lado, mirando un mar de rostros esperanzados y a la vez desolados. Comencé a hablar de nuestra historia, de la pérdida y el reencuentro, de la importancia de nunca rendirse. Pero cuando llegué al punto de explicar por qué la fundación era importante, mi voz empezó a flaquear. Isabela me tomó la mano y continuó por mí, contando su versión de la historia con una valentía que me dejó sin palabras. Cuando terminó, todos estábamos conmovidos hasta las lágrimas, y supe, en ese momento, que habíamos transformado nuestra tragedia en algo sagrado, en una luz para guiar a otros a través de la oscuridad que conocíamos tan íntimamente. Un año después del reencuentro, la Fundación María Villalba ya había ayudado a 15 familias a reunirse con sus hijos desaparecidos. 15 pequeños milagros,
cada uno tan imposible y precioso como el nuestro. Isabela trabajó incansablemente, utilizando el arte como terapia para los supervivientes, creando talleres donde los niños podían expresar el trauma de maneras que las palabras no permitían. Rosa gestionaba las operaciones diarias con la discreta eficiencia que la caracterizaba, y yo utilicé recursos financieros y contactos para abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas, para presionar a las autoridades negligentes, para asegurar que historias como la nuestra ya no fueran tratadas como estadísticas desechables. La mansión que había sido un mausoleo se transformó en un verdadero hogar, lleno de vida, propósito y amor que había tardado 3 décadas en redescubrirse, pero que ahora florecía con una fuerza que desafiaba el paso del tiempo. Isabela también encontró una nueva paz durante ese año. Retomó la pintura, no solo como terapia, sino como verdadero arte, expresando no solo dolor, sino también esperanza, no solo pérdida, sino también descubrimiento. Sus pinturas se hicieron conocidas en los círculos artísticos de Guanajuato, exhibiéndose en galerías que reconocieron el talento innato y la autenticidad emocional en cada pincelada. Una de sus obras, un autorretrato de sí misma a los 7 y a los 35 años, una al lado de la otra, las dos versiones tomadas de la mano a través del tiempo, se vendió por una suma astronómica en una subasta benéfica para su fundación, pero ella conservó el original, colgado en una habitación que yo había preservado durante 30 años. Era un recordatorio diario del camino recorrido, de la niña que había sido y de la mujer en la que se había convertido, de un pasado que no podía cambiar, pero de un futuro que estaba creando con cada decisión consciente. Rosa también encontró un amor inesperado. Uno de los investigadores que colaboraba con la fundación, un hombre amable llamado Carlos, viudo y padre de una adolescente, empezó a visitarla con frecuencia, trascendiendo lo profesional. Observé con alegría cómo empezaron a salir discretamente, cómo la hija de Carlos comenzó a asistir a las clases de arte que impartía Isabela. Era como si el universo compensara los años de soledad que todos habíamos experimentado, tejiendo nuevos lazos donde antes solo había ausencia. Cuando Rosa tímidamente me contó que Carlos le había propuesto matrimonio, la abracé con sincera emoción. «Te mereces toda la felicidad del mundo», le dije. «Me devolviste a mi hermana. Cambiaste mi vida. Jamás podré agradecértelo lo suficiente». Lloró y rió a la vez diciendo que no había hecho nada extraordinario. Pero sí lo había hecho. Lo había hecho todo. También empecé a vivir de otra manera. 30 años dedicados exclusivamente al trabajo y a la búsqueda de Isabela me habían dejado emocionalmente estancada, incapaz de conectar de verdad con otras personas. Pero con Isabela en casa, con la fundación dándome un propósito, poco a poco empecé a abrirme de nuevo. Conocí a una psicóloga voluntaria de la fundación, una mujer llamada Elena, divorciada, con 2 hijos, cuya sonrisa iluminaba toda la habitación. Me hizo reír por primera vez en décadas. Me animó a vivir el presente en lugar de quedarme atrapada en un pasado de arrepentimiento o un futuro de preocupación. Isabela la adoró al instante, diciendo que era justo la persona que necesitaba, alguien que me recordara que la vida seguía, que la alegría aún era posible, que el amor no siempre tenía que ir acompañado de dolor. Me llevó tiempo, pero finalmente permití que Elena entrara no solo en mi vida, sino también en mi corazón, y fue liberador de una forma que no sabía que necesitaba. El segundo aniversario del reencuentro llegó con una celebración en la fundación, una fiesta para conmemorar 2 años de funcionamiento, honrar a las familias reunidas y renovar el compromiso con la misión. Isabela preparó un discurso especial, y cuando subió al escenario, vi en ella una transformación completa, de una mujer atormentada por el trauma, a una mujer que había encontrado la paz sin negar el dolor. «Esta fundación no existe porque creamos en finales felices», comenzó, con su voz clara resonando en la sala abarrotada. «Existe porque creemos en luchar por lo que es justo, incluso cuando parece imposible. Mi hermano me buscó durante 30 años. 30 años.
La mayoría se habría rendido después de 3, después de 10. Pero él no se rindió. Y gracias a eso, estoy aquí. Gracias a eso, otras 15 familias están completas de nuevo. Gracias a eso, se está produciendo un cambio en un sistema que durante tanto tiempo protegió a los criminales e ignoró a las víctimas. El tiempo puede robar mucho, pero no puede robar el amor que se niega a morir. La gente aplaudió, muchos llorando abiertamente. Yo estaba al fondo de la sala observando a mi hermana, fuerte, elocuente, llena de vida, y sentí una gratitud tan profunda que casi me dolía físicamente. Habíamos perdido 30 años. Era una verdad innegable y dolorosa. Pero también habíamos encontrado el camino de regreso la una a la otra contra todo pronóstico. Habíamos transformado el trauma en propósito. Habíamos honrado la memoria de nuestra madre de una manera que a ella le habría encantado. Y habíamos creado un legado que seguiría ayudando a otros mucho después de que nos hubiéramos ido. Esto no borró el dolor, no recuperó el tiempo perdido, pero ofreció algo igualmente precioso: significado, redención, prueba de que algunas promesas son demasiado fuertes para romperse, incluso por décadas de separación, prueba de que el amor fraternal, cuando es verdadero, puede sobrevivir a lo imposible y emerger del otro lado no solo intacto, sino transformado en algo aún más poderoso. Esa noche, después de que todos se marcharan, Isabela y yo nos quedamos solas en la mansión. Subimos juntas a la habitación donde aún colgaba su retrato original. Una niña de 7 años sonriendo tímidamente, congelada en el tiempo antes de que ocurriera la tragedia. Pero ahora, al mirar esa imagen, ya no veía solo pérdida. Vi el comienzo de un largo y doloroso camino que finalmente nos había traído hasta aquí. Vi a una niña que se negaba a olvidar quién era, incluso cuando el mundo entero intentó borrarla. Vi una promesa hecha por un niño de 9 años y cumplida por un hombre de 39. Vi un amor que trascendió el tiempo, la distancia, el trauma, y que salió victorioso. ¿Crees que mamá lo sabe?, preguntó Isabela en voz baja, mirando el retrato. ¿Crees que puede ver que por fin estamos juntas de nuevo? Tomé la mano de mi hermana, entrelazando nuestros dedos como cuando éramos niñas. Creo que sí, respondí. Creo que siempre supo que este día llegaría. Por eso dejó esa carta. Por eso conservó el piano. Por eso nunca dejó de creer. Nos quedamos allí en silencio, 2 adultos que poco a poco sanaban, contemplando el fantasma de lo que solíamos ser. Y por primera vez en 30 años, el retrato pareció devolvernos la sonrisa. La historia de Alejandro e Isabel nos enseña que el verdadero amor nunca se rinde, sin importar cuánto tiempo pase. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y deja un comentario. ¿Crees en el poder de una promesa? Comparte este mensaje con alguien que necesite saber que la esperanza siempre vale la pena. Y recuerda, algunas historias no terminan en tragedia. A veces, contra todo pronóstico, el amor encuentra el camino de regreso a casa. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje. Hasta la próxima historia que marcará tu vida.